Respuesta al doctor Yeuris Ferreira. ¿Pecado no es solo transgresión de la ley? Sección 6. Breve análisis de Santiago 4:17, parte B. En la sección anterior, analizando brevemente el argumento del doctor Ferreira de que Santiago 4:17, al decir que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, es evidencia bíblica de que el pecado no es solo transgresión de la ley, sino también el saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pudimos mirar que interpretar de esa manera la Biblia solo puede hacérselo pasando por alto el significado en sí del término bueno en Santiago, el contexto inmediato de la misma carta y su teología. Finalizamos diciendo que hacer lo bueno en la carta de Santiago es equivalente a guardar la ley de Dios y no hacer lo bueno, pues el equivalente a transgredirla. Mencionamos también que el significado del término bueno en la carta de Santiago puede verse no solo internamente en el contexto en sí de la carta misma, sino en el significado de términos hebreos equivalentes al término griego kalón o kalos, bueno, cuando se emplean en el mismo contexto en el que lo emplea Santiago, relacionado con la ley de Dios. Santiago 2:8 y 4:17. En esta ocasión veremos algo de eso. Uno de los términos hebreos equivalentes o que se corresponden con el vocablo griego kalón o kalos, según Alfred E. Tuggy en Léxico Griego Español del Nuevo Testamento de Editorial Mundo Hispano, edición 1996, es el vocablo top, una tet, una o y una beit, top. Es el vocablo hebreo 2896 de los números Strong. Y entre sus variados significados, según el contexto, está el de bueno, aplicado al decálogo, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Así, por ejemplo, en Deuteronomio 6:18, que dice así, iniciando desde el 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. En este texto, el término bueno, top, se emplea para la ley y para la tierra que habrían de poseer. Si miramos la Septuaginta, aquí top se traduce como calón, dando la numeración 270 de los números Strong, que es el mismo de Santiago 4:17, o la misma. En Deuteronomio 5:33 se llama bueno, empleando el mismo término, a la obediencia a los mandatos divinos. En el Antiguo Testamento Interlineal, tomo 1, Pentateuco, de Editorial CLIE, se vierte así, textualmente, incluyendo el 32. Y obedeceréis para hacer como mandó Jehová Dios vuestro a vosotros. No volváis derecha o izquierda. En todo que el camino mandó Yahvé vuestro Dios a vosotros, andad, para que viváis y sea bueno para vosotros y alarguéis días en la tierra que poseeréis. He leído textualmente. Aquí, bueno equivale al resultado de la obediencia a los mandamientos o mandatos de Dios. El salmista David, describiendo al hombre sin Dios, al impío, al que solo sabe hacer lo malo, al que no hace el bien, dice de él en el Salmo 36, 1 al 5, así: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien.
medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Aquí se describe al que hace el mal en vez de hacer lo bueno como inicuo, o lo que es lo mismo, iniquidad es hacer lo malo en vez de hacer lo bueno. Y cuando se dice que no hace el bien, este individuo, de nuevo el término aquí para bien es el término hebreo o hebraico top, el equivalente a calón de Santiago 4:17. El Salmo 119, contrastando al que hace iniquidad, al que hace lo malo en vez de lo bueno, o lo que es lo mismo, al que no hace lo bueno, en los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué tenemos aquí? Que los que no hacen lo bueno son los que hacen iniquidad, mientras que los que no hacen iniquidad son los que andan en la ley de Jehová, los que guardan sus testimonios. Puede verse claramente aquí el perfecto acuerdo entre David, el salmista, y Santiago respecto a lo que significa hacer lo bueno. Es decir, el total acuerdo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento sobre el punto que estamos tratando. Hacer lo bueno es no hacer iniquidad, y no hacer iniquidad es guardar la ley de Dios. Cuán maravillosa es la unidad de las Escrituras y cuán importante tomarla en cuenta a la hora de interpretarla si queremos no hacerla decir lo que no dice. Es importante recordar que en este Salmo 36:4, cuando se describe al impío, al que hace iniquidad y no hace lo bueno, el término para bueno aquí es otra vez top, el equivalente a bueno, calón, de Santiago 4:17. En este mismo marco es muy interesante lo que tenemos en Isaías 1:16 y 17. ¿Qué dice allí y por qué es importante para nuestro estudio? Veamos primero lo que dice. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué tenemos en este caso? Lo siguiente. De nuevo, no hacer el bien y hacer lo malo es sinónimo de iniquidad, que como hemos visto es lo contrario a guardar la ley de Dios. Y guardarla es hacer el bien. Pues resulta que aquí el término bien es el vocablo hebreo yataf, el 3190 de los números Strong, que según Tugi es otro de los términos hebreos equivalentes o que se corresponden con bueno, calón o kalos de Santiago 4:17, lo que nos lleva a lo mismo. Lo bueno en el contexto de Santiago 4:17 es el guardar la ley de Dios, el no hacer iniquidad. En este particular, de alguna importancia es el recordar que los destinatarios de la Carta de Santiago conocían bien este contexto conceptual, ya que eran judíos cristianos, según Santiago 1:1. O como lo dijera el doctor Evis L. Carballosa, la epístola presupone no solamente un autor judío, sino también lectores del mismo trasfondo. El entendimiento más natural de las 12 tribus de la dispersión en 1:1 sería que la epístola está dirigida a judíos cristianos, claro está, esparcidos a través del Imperio Romano. Leí de Santiago, Una fe en acción, de Evis L. Carballosa, página 85. De paso, este aspecto, el de conocer los destinatarios de cualquier documento, es otro aspecto que si se pasa por alto,
Seguramente que algo, sea poco o mucho de su contenido, no va a ser analizado bajo la correspondiente perspectiva, y eso también alterará la interpretación que se dé a cualquiera de sus partes. En este caso, es clave tomar en cuenta que, siendo de origen judío los destinatarios de la carta de Santiago, ellos estaban familiarizados con los términos hebreos para bueno, que se corresponden con el término griego para lo mismo, razón por la cual no tendrían problema alguno para saber de qué estaba hablando Santiago. No olvidemos en nuestro estudio de los libros de la Biblia siempre tomar en cuenta sus destinatarios. Esto nos evitará muchos inconvenientes en su comprensión y nos ayudará en gran parte a la aplicación de una correcta hermenéutica de lo que leemos. Otro ejemplo del uso del término hebreo yataf que nos da luz al respecto es su empleo en Génesis 4, 6 y 7, que dice así: Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, tenemos el uso del término yataf, correspondiente o equivalente a kalom o kalos, bueno, griego. Y en esta ocasión, ¿a qué se llama bueno? A lo contrario al pecado que estaba en la puerta del corazón de Caín. ¿Y cuál era ese pecado que estaba a punto de cometer? L. Murillo, en el Génesis, precedido de una introducción al Pentateuco, del Pontificio Instituto Bíblico, Roma, lo explica así. El pecado de que se habla en el último inciso no es la falta cometida ya por Caín en la irregularidad de su sacrificio, sino un pecado que quiere penetrar en su alma. Es el fratricidio que empieza a llamar a las puertas de Caín, es decir, que solicita su mente, pero al que todavía no ha dado entrada. Leí de la página 330. Don Ernesto Trenchard y José M. Martínez, en El libro de Génesis, de Editorial Portavoz, 1998, la edición, ven lo mismo al decir: es interesante notar que Dios comienza su interpelación con un ¿por qué?, probablemente destinado a lograr por parte de Caín una reflexión sensata que cambiara su actitud, y seguidamente le insta a recapacitar y así librarse de su amargura y de su precipitación en la violencia fratricida. Leí de la página 111. Matthew Henry, en Comentario Exegético Devocional a toda la Biblia, Pentateuco, al referirse al pecado que estaba a la puerta del corazón de Caín, dice: ahora que el enojo está en tu corazón, el homicidio está a la puerta. Página 44. Bien, ¿qué es entonces lo que hay aquí? Tenemos a Dios diciéndole a Caín que tiene la opción de hacer lo bueno, el bien, pero que a la puerta de su corazón está el llamado para hacer lo malo, el pecado. ¿Y cuál era ese pecado que estaba llamando a su corazón para que Caín lo cometiera? El homicidio. En este fratricidio, porque se trataba de su hermano. Claramente entonces hacer lo bueno era no dar lugar a la transgresión de la ley de Dios, obedecer su ley, y hacer lo malo, pues transgredirla. De manera que también en los términos hebreos o hebraicos que se corresponden con el término griego para bueno, puede verse su sentido de obediencia a la ley de Dios. Y lo contrario también es cierto. En esos mismos términos, lo malo equivale a la transgresión de la ley de Dios. Razón por la cual el argumento del doctor Yeuris Ferreira de que hacer lo bueno no tiene que ver necesariamente con la obediencia a la ley de Dios,
o hacer lo malo con la transgresión de la misma, debiera ser revisado con detenimiento, a fin de no hacer decir a las Escrituras lo que no dicen, por el error de basarse en textos prueba para llegar a conclusiones hermenéuticas. Quedamos hasta aquí por ahora. Bendiciones del Señor y hasta la próxima sección, si Dios lo permite.